Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Una reflexión más, insha'Allah, sobre la biografía del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Estoy convencido de que a través del estudio, de la investigación, profundizando en la biografía del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, se puede llegar a la conclusión de que fue y es un verdadero profeta, mensajero de Allah, enviado por Dios a toda la humanidad. Subhanallah. Si tomamos en cuenta, primero, todo lo que tenía en contra, todas las grandes adversidades, toda la gran oposición que tenía en contra a Quraysh, que era la tribu más poderosa de toda la península arábiga, tenía en contra a las tribus judías de Medina, tenía en contra al imperio bizantino, tenía en contra al imperio persa, subhanallah, tenía en contra a los hipócritas, esto en la etapa de la emigración, luego de la emigración a Medina, porque, por ejemplo, en su periodo de transmisión del mensaje en la Meca, que duró 13 años, en la Meca los enemigos idólatras eran aquellos que atacaban al profeta abiertamente, pero luego, súmenle a lo que le dije y lo dejé para el último, los hipócritas, esto fue luego de la emigración, luego de que el profeta sallallahu alaihi wasallam, luego de que el profeta Muhammad emigre de la Meca a Medina, y en Medina él continuó con la transmisión del mensaje, continuó cumpliendo con la misión que Allah le encomendó, y surgió un grupo de opositores que hacían daño y trataban de hacer daño y trataban de boicotear el mensaje y la misión del profeta desde adentro de las filas de los musulmanes, haciéndose pasar por musulmanes. El profeta los conocía por la revelación. Subhanallah. Bueno, repito, el profeta sallallahu alaihi wasallam, él y su misión tenían en contra a la tribu más poderosa de la península arábiga, que era la tribu de Quraysh, a las tribus judías de Medina, al imperio bizantino, la gran potencia de la época, al imperio persa, la segunda gran potencia de la época, y a los hipócritas de Medina. Subhanallah, que a veces había alianzas, por ejemplo, entre los idólatras de Quraysh y las tribus, o algunas tribus judías de Medina, habían alianzas, uniones, para combatir al profeta y a su mensaje. Buah. Y eso, súmenle, ¿por qué? Para tratar de demostrar que era un verdadero profeta, el profeta Muhammad. La escasez de los medios con los cuales, y de los recursos, la escasez de los recursos con los cuales contaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, ya dije, todo lo que tenía en contra, más la escasez de recursos que tenía. Y cómo un hombre en 20 años logró tantos objetivos positivos, cómo logró tantas transformaciones positivas. Entonces, todos esos logros te dan la pauta, en las condiciones que nombré, de que era un verdadero profeta, porque, subhanallah, luego de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luego de la muerte de él, algunas personas, algunos líderes de algunas tribus árabes se autodeclararon profetas. Y esas personas, a ver, ¿qué consiguieron? Como eran impostores, no consiguieron nada. Como eran impostores y mentirosos, la ayuda de Allah no estaba. En cambio, el profeta sallallahu alaihi wasallam recibía la revelación de Allah, ¿no? Recibía el Corán. También Allah lo apoyó su misión con milagros, ¿o no? Subhanallah. Los falsos profetas que se autodeclararon profetas, ¿qué consiguieron? Nada, al contrario, nada. El más conocido, pero no fue el único, para que sepan, el más conocido fue Musaylama al-Kadhdhab, Musaylama el mentiroso.
Bueno, no sé la verdad si extender más esta reflexión. Invito a todos a estudiar objetivamente y bueno, si sos musulmán, a estudiar con todo el amor del mundo, con toda la admiración del mundo, con todo el respeto del mundo, con toda la consideración del mundo. Te invito, hermano, hermana, a estudiar, a profundizar sobre la biografía del último profeta y mensajero que Allah envió a toda la humanidad. Fue el sello de los profetas, fue el último eslabón de la cadena profética, enviado por Allah a toda la humanidad. Los demás profetas y mensajeros que Allah envió, que fueron miles y miles, de algunos Allah nos contó su historia, de otros no, la paz sea sobre todo ellos, fueron enviados a sus naciones o a sus pueblos, a sus comunidades, con una legislación válida para la época, porque después venía un profeta siguiente y ya había que seguir al profeta en cuestión. Y el profeta Muhammad, cuando vino, sallallahu alaihi wasallam, todos aquellos que habían seguido a otro profeta anterior a él tenían que seguir al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Los profetas invitaban a la gente a adorar únicamente a Allah, a decir la ilaha illallah, a decir no hay divinidad que tenga derecho o merezca ser adorado excepto Allah, ¿no? Decían eso, y a vivir la vida en consecuencia y en función de esta frase, de la frase la ilaha illallah. Y bueno, Allah los apoyó a todos con milagros. Ahí me acordé de algo súper importante, de que, subhanallah, qué asunto, qué tema, qué cuestión tan importante esto de la guía, de la fe, de la revelación. Qué asunto tan importante, ¿no? Qué asunto tan prioritario, que Allah eligió a los mejores seres humanos para que transmitan el mensaje, su mensaje, el mensaje de Allah. Allah eligió o no escogió entre los humanos a los mejores, con los mejores modales transmitían la palabra de Allah. Y también fíjense qué asunto tan importante, que además de transmitir con los mejores modales, Allah los apoyaba con milagros. ¿Pero por qué? Porque es un asunto tan importante, pero tan importante, tan prioritario, el asunto más importante de la vida de los seres humanos, ¿no? Conocer la creencia correcta y actuar en función de ella también. No es todo teoría, ¿no? Era tener la creencia correcta y actuar, hacer las acciones que a Allah subhanahu wa ta'ala le complacen, y apartarse de las acciones que a Allah le desagrada y puede ser motivo de su enojo. Bueno, van 8 minutos, no quiero extenderme más. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita contarnos entre los creyentes, entre los agradecidos, entre aquellos que confían realmente en Él. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que acepte nuestras buenas acciones, que sincere siempre nuestro accionar y nuestras intenciones. Y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone, se apiade de nosotros y que nos guíe siempre. Y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que toda esta súplica también sea aplicada, se extienda a nuestros descendientes y a nuestros seres queridos. Amin. Allahumma amin.